ir ganando espacios y después pensar en la candidatura presidencial del año 2030. Pero no, lo que hicieron fue arrebatar. Después de haber hecho un proceso como el que hicimos, con los resultados que tuvimos, escribieron en una servilleta un resultado ficticio, lo presentaron sin tener ningún soporte, ninguna prueba, y pretenden que nosotros aceptemos eso, porque inmediatamente después de hacer eso, comenzó el proceso de persecución, de represión en contra de todo el mundo. Entonces nosotros no vamos a actuar de esa manera. Nosotros creemos en una democracia pluralista, donde haya respeto al Estado de Derecho y donde quien tenga cualquier idea que esté dentro del marco de la Constitución pueda participar, y estamos totalmente abiertos a que ellos tengan su partido político, participen, se organicen, se reorganicen, pero yo no creo que solución sea, por ejemplo, posponer un proceso electoral. Es decir, vamos a hacer el proceso que viene después de la elección, que es el cambio de gobierno. Ellos mantendrán los poderes públicos, porque como tú dices, lo tienen totalmente cooptados todos. Habrá que hacer cambios en el alto mando militar, indudablemente, pero ellos mantendrán, ahí habrá que hacer un proceso de negociación mientras se realizan elecciones parlamentarias de gobernadores y alcaldes que están previstas, ¿no? Sí, señor Guanipa, ustedes los venezolanos han hecho todo por sacar a Nicolás Maduro del poder. Han intentado con protestas, han intentado con diálogo, Estados Unidos con el endurecimiento de sanciones, y el último recurso fueron las elecciones en su país. ¿Qué más les queda por hacer después de que Nicolás Maduro volviera a decir, o el Consejo Nacional Electoral, que él es el presidente electo por un tercer periodo en Venezuela? Lo que pasa es que todos sabemos que eso es absolutamente falso. Es una mentira frente a la cual Maduro ha quedado totalmente desnudo. Solamente los informes que ha producido el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU son demoledores con respecto a lo que pasó ese día. Nosotros logramos muchísimo el día 28 de julio. Mucha gente pensaba que no tenía sentido participar en eso. Participamos, ganamos, lo demostramos. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercer presión interna y lograr que la presión internacional complemente la presión interna para que haya un reconocimiento de lo que pasó ese día en Venezuela y podamos entonces recomponer las cosas hacia el futuro. Y lo vamos a hacer. Vamos a seguir ejerciendo mecanismos de presión. Yo siento que quienes han sido aliados de Maduro... Esa movilización internacional, ¿no? Exactamente. Mañana es una movilización que ya está confirmada en 300 ciudades del mundo y calculo unas 300 ciudades en Venezuela también. Venezuela tiene 335 municipios, estamos aspirando al menos una por municipio, en algunos sitios serán más, pero lo importante es que sí, que nos veamos, que veamos la fuerza que tenemos y que veamos la disposición que tiene el venezolano y los amigos de Venezuela alrededor del mundo a hacer que se respete el resultado electoral del día 28 y podamos seguir adelante como una nación normal. Venezuela no ha entrado al siglo XXI, sí. Ya es hora de que entremos al siglo XXI e iniciemos un gran proceso de transformación nacional. Una tuitera en Colombia, yo creo que es venezolana, no sé, sospecho, no tengo ni idea, le da una idea que puede ser buena, que acepten la idea del presidente Petro de alternancia en el poder, y me parece que puede tener razón. Que ellos ya gobernaron 25 años y que ahora les toca a ustedes. Díganle a Maduro, listo. Bueno, mira, todo eso es viable. Yo creo que la alternancia en el poder está en la Constitución. La Constitución venezolana habla de que nuestro gobierno es alternativo. Y quienes se han negado a eso son los integrantes del chavismo, que siempre llegaron con la idea de que no volverán más nunca, y hemos ganado un proceso electoral. Lo que pasó es demasiado bueno, porque por primera vez ganamos y podemos demostrar, y eso va a ser muy poderoso para todos los días que vienen. Muy bien. Señor Guanipa, un gusto saludarlo. Gracias y mucha suerte para ustedes allí en Caracas. Muchas gracias a ustedes. Saludos. A usted, 7 de la mañana, 4 minutos. Felipe, ¿posibilidades de que se repitan las elecciones en Venezuela? No veo absolutamente ninguna, porque entre otras cosas, como lo explicaba ayer María Corina Machado, no existe en la legislación venezolana. Bueno, legislación que por supuesto a Maduro le importa un carajo. Pero esto es darle una salida a Maduro en vez de condenarlo como correspondería, ¿no? El problema de repetir las elecciones, Felipe, significaría desconocer que ganó la oposición en las elecciones. Claro, pero si es que han pasado 3 semanas, no han mostrado las actas porque no las tienen. Claro, es un triunfo a Maduro y esa propuesta es inoportuna. Yo francamente creo que en Venezuela a lo que se va a llegar es a que algún día, ojalá pronto, vaya a haber unas nuevas elecciones, estas sí, con garantías
para todos los competidores y transparentes, etcétera. Estas elecciones que pasaron, pues es como si no hubieran ocurrido, a mi modo de ver. Es eso en términos prácticos. Claro, todos quisiéramos que el dictador reconociera el resultado electoral y entregara el poder, etcétera, pero eso no va a pasar porque es un dictador, y los dictadores difícilmente se van por las buenas, Néstor. Pero es que mire, Héctor, hemos intentado por las buenas, han intentado por las malas, pusieron un presidente, Guaidó, ¿se acuerda que era presidente interino? Juan Guaidó. Hicieron conciertos, hubo sanciones, levantaron las sanciones. Presión internacional no sirve para nada, Néstor. Mire, el Frente Nacional es una buena idea, no es una pésima idea. Repetir las elecciones es una buena idea, no es pésima. Hacer un acuerdo de transición para que se roben la plata que se han estado robando y la puedan sacar y no los judicialicen por los crímenes de lesa humanidad es una buena idea. Es una pésima idea, pero todas estas ideas son mejores que seguir con Maduro de dictador. Entonces yo sí creo que hay que explorar y cualquiera de esas opciones que permita una salida del poder de la dictadura de Maduro es mejor, menos peor, por decirlo de alguna manera, que lo que se tiene hoy. ¿Qué lo hace pensar a usted que si se robó las elecciones de hace 3 semanas, y le repito, no es que se robaron 1.000 votos, 100.000 votos, se robaron más de 4 millones de votos, que es la diferencia en las actas? Descaradamente. Si repiten las elecciones, y le hago la pregunta de María Corina Machado, ¿qué nos hace pensar que no se las vuelven a robar dentro de 3 meses? No, y la otra cosa... La realidad, Néstor, es que hoy, si usted se da cuenta, no pudieron robarse las elecciones. Claro, están tratando de robárselas, pero el mundo entero, gracias a las actas y gracias a que el sistema electoral aún no está del todo corrupto, aún todavía existen mecanismos de vigilancia, de verificación, y por eso es que perdían también en los estados como Barinas, porque el sistema, las cortes están totalmente cooptadas por el chavismo, pero el sistema electoral todavía tiene una luz de esperanza. Entonces, digamos, insisto, claro que es una mala idea repetir las elecciones, pero es menos peor que seguir con Maduro de dictador. Y la realidad, escuchando a nuestro entrevistado, Néstor, y con esto concluyo, es que la presión internacional, lo que haga Petro, lo que haga Lula, lo que haga Biden, no importa un carajo. Lo único que sirve es una presión local y al máximo nivel, como lo van a hacer mañana. Ojalá salgan en todas las calles, en todos los rincones de Venezuela a marchar contra Maduro. Seguramente va a haber violencia y seguramente esa transición no puede ser pacífica porque la salida negociada que se buscaba no fue. Manifestaciones ya las ha habido, no sé si la de mañana vaya a cambiar. Claro, pero el balance, acá, la relación de poderes allí en Venezuela. María Consuelo. El punto acá es que la autoridad de un mediador está supuestamente en la objetividad y en tener la capacidad de interlocución con una parte y con la otra. Cuando el presidente Petro y el presidente Lula salen con esta propuesta, pues realmente lo que están es beneficiando completamente a Nicolás Maduro. O sea, ¿cuál es la mediación aquí? Aquí lo que queda en evidencia es que la cercanía del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro obedece a una gratitud que, entre otras cosas, ha sido señalada por varias personas desde la campaña, o sea, inclusive que recibió recursos, etcétera. Entonces, pues no es una mediación muy objetiva y no es una mediación que le dé confianza a la contraparte, o sea, a la oposición venezolana, cuando realmente lo que está proponiendo Gustavo Petro es algo que es derrotar lo Maduro, que ya evidentemente le pregunto, sucedió en Venezuela. Que Maduro y Petro han tenido, o Petro y el chavismo han tenido lazos históricos, políticos, ideológicos, es innegable, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que Armando Benedetti en unos audios dijo que había además recibido plata. Pero voy a lo siguiente. ¿Que es posible que Maduro haya financiado la campaña de Petro? No lo sé. Pero ¿usted a quién le recibe consejos? ¿A un amigo o a un enemigo? Claro, a alguien cercano. Y precisamente por eso teníamos la expectativa de que fuera un consejo objetivo, que llegara a un punto medio, que es lo que dice la mediación, llegar a una alternativa, un arbitraje en un conflicto, pero terminar diciendo el arbitraje es que ustedes acepten que ellos se robaron las elecciones, pues ahí no hay ningún arbitraje, ahí no hay ninguna mediación. Yo estoy de acuerdo con eso, María Consuelo. Estoy de acuerdo con que ahí no hay, digamos, el recetario que plantea el presidente Petro es de derrota a la oposición. Solamente haciéndole exigencias a la oposición y ninguna exigencia a Nicolás Maduro.
ninguna. Eso es cierto. Pero pareciera que los canales en torno al tema están rotos entre Miraflores y Bogotá, porque no de otra forma se explica que el presidente Petro haya decidido divulgar lo que se estaba trabajando en secreto. La respuesta de Nicolás Maduro así lo demuestra. Él dice muy diplomáticamente, no se metan en los asuntos venezolanos. Claro, no quiere que se metan. Pero es que no pueden trabajar entre otras cosas, cuando le están ayudando, no pueden porque lo están legitimando. En secreto, una idea de repetir las elecciones, en secreto, por supuesto. Si sería el gran favor a Nicolás Maduro, pero le hacemos el favor de repetir las elecciones, a ver si de pronto las próximas sí se las gana. Pero Néstor, hay que decir una cosa con absoluto realismo, y es que hoy no hay ninguna posibilidad de que, como están las cosas, Nicolás Maduro entregue el poder. Tendría que venir un factor sobreviniente, una manifestación, Ricardo, que tuviese desenlaces lamentables en Caracas y demás, pero hoy no hay ningún tipo de posibilidad. No, tampoco, no, Néstor. Nada, yo sé, Néstor, pero ojo, una cosa, y hay que tenerlo encima de la mesa, y no podemos olvidarlo. Quien tiene el poder hoy, de manera ilegítima, seguramente a través de la represión, a través de muchos actos ilegales, es Nicolás Maduro. Claro. Y entonces se tiene que mirar cómo lleva un tránsito para que esa persona que está usurpando el poder deje el poder. Aquí la grandilocuencia, aquí las palabras destempladas o hacerse el berraquito no van a solucionar nada. 7-11 minutos haciéndose el berraquito. La función. Álvaro, le doy un dato antes. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, pone en Twitter un mensaje diciendo, también en contra de la idea del presidente Petro: rechazo la complicidad del presidente Petro con la dictadura de Maduro, su represión, corrupción y violación sistemática de derechos. Esto es lo que dice Claudia López. Señor Álvaro. La función de un mediador es conseguir una solución, una salida, cuando las dos partes no logran ponerse de acuerdo. La oposición en este momento está derrotada en los hechos. Ganó unas elecciones, se la robaron y no puede echar eso para atrás. Hay que buscar una solución. Esa solución pasa por un acuerdo con quien se robó las elecciones. Y ese acuerdo, en el fondo, es una cohabitación para que el chavismo sienta que tiene garantías de poderse salir. Yo estoy seguro que para el chavismo se llama mantener el control de las fuerzas militares. Sin eso no va a entregar el poder. Mantenerlo durante unos años, que es lo único que les da garantías. Y para eso se necesita un factor legitimador, porque Maduro no puede decir, no, sí, me robé las elecciones, entonces ahora vengan, cogobernamos. Tiene que haber un factor legitimador que sea unas nuevas elecciones. Si la oposición la ganó en condiciones desiguales, un acuerdo que genere unas condiciones mejores, pues garantizaría que la vuelva a ganar. ¿Qué tal que María Corina pueda ser candidata? Mucho mejor María Corina que el señor González, Álvaro, que es un señor que no está en las mejores condiciones. Le abono la ingenuidad, pero ¿usted cree que Maduro aceptaría unas nuevas elecciones para aceptar dentro de 2 meses que perdió? O sea, Maduro creo que no sí ha aceptado esta, pero dice, si me vuelven a ganar, ahí sí acepto. Es un paquete. Aceptaría siempre y cuando hay unas reglas de cohabitación donde él, en mi opinión, lo que le interesa es mantener el control de las fuerzas militares durante un tiempo. Si es así, está dispuesto a irse si le dan buenas condiciones de salida, impunidad, todo lo que le van a decir. Pero un presidente distinto a Maduro no puede quedarse con las fuerzas militares. Claro, ¿cómo le van a decir a un presidente? Es que es la única manera que el chavismo Pero Álvaro, salga. Explíqueme eso. Esta puede ser la misma idea. Esta puede ser la misma idea del presidente Petro, pero quiero, Álvaro, su explicación. Usted se imagina, gobierna Edmundo González, ¿cierto? Sí. Pero el ministro de Defensa no es de Edmundo González, sino lo pone Nicolás Maduro. Claro, y él claro. Eso se llama cohabitación. No, y eso es un periodo de transición. No, la cohabitación no es eso. La cohabitación es un modelo francés en donde hay un presidente que es el jefe del Estado y un jefe de gobierno que es diferente. Pero no es que le ponga un ministro de Defensa que es el enemigo, que tiene las armas legítimas del Estado en contra del presidente. No, la cohabitación es un presidente de un partido y un primer ministro de partido distinto, con políticas distintas, y un primer ministro imponiendo políticas distintas a las que quería el presidente. Gobierna Gustavo Petro, pero el ministro de Defensa es Álvaro Uribe, por ejemplo. Pero es que, Néstor, es que estamos hablando de un periodo de transición, de una situación. En Colombia podría ser, pero en una dictadura no.
Es que lo que plantea Álvaro, eventualmente en un gobierno democrático y en una coalición o en un gobierno compartido, en un Estado democrático podría ser, pero no se me ocurre cómo uno puede gobernar o una persona puede gobernar teniendo las armas el dictador que está de salida. Eso no se me ocurre, pero mire, Néstor, es que yo creo que el punto aquí es que yo creo que hemos cometido un error, que fue haber pensado que en Venezuela iba a haber elecciones. En Venezuela no ha habido elecciones. En Venezuela los que tenían que ser candidatos no pudieron ser candidatos, los que tenían que votar no pudieron contar, nunca se supo cuántos votos se introdujeron y quién ganó, o se sabe quién ganó, pero quien tiene que reconocerlo no lo hace. En fin, en Venezuela no hubo elecciones para efectos prácticos, y quizá pudo haber sido un error de la oposición haber aceptado participar en un proceso que evidentemente no tenía garantías. Nunca las tuvo, no las tuvo desde el primer momento. Si se pudiera negociar en algún momento, Héctor, que en Venezuela hubiera elecciones verdaderamente democráticas, pues ese sería el triunfo. Eso es lo que queremos, que algún día haya elecciones democráticas en Venezuela. Héctor, dígame, Ricardo. Lo que pasa es que ya la oposición incluso ha dejado de participar en muchas elecciones y el resultado ha sido mucho peor. La oposición, por ejemplo, se retiró en 2007 de las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana y fue peor, porque hubo unas mayorías absolutas del chavismo, y esas mayorías hicieron, por ejemplo, que toda esa cooptación de poder que hoy tienen el chavismo en Venezuela hubiese pasado por el Congreso, porque no había oposición. Entonces, la oposición ya entendió en Venezuela una cosa: es mejor participar en elecciones, así las armas, así la cancha esté desnivelada a favor de Maduro, que no participar y dejarle la cancha libre. Es muy difícil no participar en esos procesos. Ese es un dilema, y yo entiendo el dilema de la oposición venezolana, que no ha podido encontrar salida. Ha pasado todo lo que dijo Ricardo, han entonces no participado y el resultado ha sido peor, pero participar en un proceso como este y pretender aplicarle reglas de un proceso electoral democrático en un sitio donde esa elección la controla la dictadura, pues es de verdad una ingenuidad. En Colombia, en Venezuela, insisto yo, en la práctica, Héctor, no hubo elecciones. Pero, Héctor, entonces, lo que es muy equivocado es que cualquier cosa que se haga parece ingenua. Las medidas suaves, levantar el bloqueo a Venezuela, una ingenuidad. No, lo único que sirve es la resistencia popular. ¿Qué más? Lo único que sirve es la resistencia popular, el levantamiento popular, es lo único que saca a los dictadores en toda la historia. Sí, no sé, porque levantamientos populares levantamientos populares que un M-19 en Venezuela, por ejemplo, Héctor, un movimiento. No necesariamente tiene que ser una guerrilla armada. Acaba de Rumania, pasar en Bangladesh, por ejemplo, aquí lo contó en Rumania Ceausescu cae por una presión popular muy grande durante semanas en las calles. Claro. Y sé de Lech Walesa en Polonia en los años 80, sé de la primavera árabe en los países musulmanes hace 15 años. Entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero es que aquí no ha funcionado. Venezuela ha estado levantada desde hace mucho tiempo contra el dictador. No, Néstor, en Venezuela no ha habido levantamiento popular. En Venezuela ha habido movilización ciudadana. Pero entonces defíname qué es levantamiento, porque o es guerrilla o son movilizaciones en la calle. Y Venezuela movilizaciones en la calle que impiden el funcionamiento normal, que impiden el funcionamiento normal de las instituciones y de la sociedad. No hay colegios, el mercado escasea, en fin, llega la situación a un punto tal que obliga a buscar una salida. Pero a mí me parece que eso es muy fácil, Néstor, desde aquí, Néstor, porque eso trae muchos muertos, Néstor, porque no se te olvide que esto es un dictador y es un bárbaro. Mata gente, Néstor, mata gente. En Venezuela los ha habido, le iba a decir a Héctor, Néstor, ojo con la tesis de que en Venezuela no se han levantado, porque me parece ofensivo con tantos venezolanos que están presos, tantos venezolanos que han perdido la vida. Los venezolanos que salieron huyendo de Venezuela no lo hicieron por hobby, porque lo han intentado y no han podido. Es decir, esta Venezuela hoy no es una Venezuela simplemente al antojo del dictador.
a Maduro se le ha levantado lo de María Corina Machado. Son balas contra votos. María Corina Machado no es un ejemplo admirable de levantamiento. Pero hasta ahora insuficiente a mi modo de ver, Néstor. Es que lo que hay es que levantarse, digamos. Es distinto la movilización ciudadana al levantamiento popular. Néstor, pero mire, yo creo que entramos a la fase de la lluvia de ideas, de la tormenta de ideas. Es decir, ya los trinos de Petro es Frente Nacional, repite elecciones. Esa idea de repetir las elecciones nació muerta. Al único que le gustó fue a Biden y a la media hora tuvieron que corregirlo en el Departamento de Estado. Entonces, eso está muerto. Eso no nos echemos cuentos, y el famoso Frente Nacional tampoco. Ahí que haya una cosa que es de fondo, Néstor. Es que Maduro está atornillado en el poder con el ejército y sus asesores cubanos y no lo va a entregar. Yo entiendo y respaldo, digamos, la idea de Héctor de que se necesita un gran levantamiento popular que paralice al país durante mucho tiempo para que entre en razón y haya una reversión, digamos, de esa tendencia. Pero yo, con todo respeto, soy muy escéptico de que eso se pueda lograr. Ya cuando usted dice que tienen que sacar Petro ya por Twitter la propuesta y Maduro le dice, no hagamos diplomacia de micrófono, yo realmente, permítame, es que pero ser demasiado escéptico frente a lo que pasa, yo en eso realmente razón, no le veo. Aurelio, pero es una Néstor, situación sin salida. Importante para quien quiera abonarle, opinar, para que se lo voy a abrir, Felipe, para quien quiera opinar sobre la idea del presidente Petro de repetir las elecciones en Venezuela, para quien esté de acuerdo. Pésima idea. Ojo que... O un frente nacional, o un modelo de cohabitación. No, aquí nos los había advertido el expresidente Iván Duque en entrevista, nos dijo, con lo que se vienen es con una propuesta de repetir elecciones. Y aquí inclusive algunas personas no le dieron toda la validez y tenía razón, esa era la gran propuesta de los mediadores, repetir elecciones. La carta que se Felipe, María Consuela, todas son pésimas ideas, pero cualquiera de estas malas ideas es menos peor que seguir con Maduro dictador. ¿Y sabe cuál es el punto de inflexión, Néstor? Y la historia nos lo explica. El punto de inflexión es cuando ese levantamiento popular del que hablaba Héctor, cuando ese poder constituyente en las calles, enardecido, indignado como corresponde, se enfrenta, sí, sin armas, contra las armas del Estado. Y las armas del Estado, esos soldados, esos policías en las calles, no son capaces de disparar contra su propio pueblo. Así fue en Berlín. Salieron jóvenes, todos los ciudadanos de la calle a cruzar el muro. Lo que tenía que hacer, Néstor, a los militares lo que tenía que hacer el soldado en Berlín, en el checkpoint Charlie, era disparar y no lo hizo. Y empezaron todos a cruzar, y así son la historia de cómo se caen los regímenes cuando las armas del Estado dejan de obedecer a un dictador y no se atreven a disparar contra su propia gente. Es posible que hoy haya divisiones en la fuerza pública venezolana, Néstor, y en un momento de tensión incluso ya se han visto imágenes en las que no hay represión de las manifestaciones en algunos sitios de Venezuela. No sé qué porcentaje sea. En Caracas obviamente es mayoritario el apoyo de las fuerzas a Nicolás Maduro. Pero les traigo un ejemplo de cohabitación, coexistencia, como quieran llamarlo. Augusto Pinochet perdió el plebiscito en 1989. Augusto Pinochet negocia para su salida del poder dos cosas. Uno, ser senador vitalicio, y dos, seguir siendo comandante del ejército chileno durante un tiempo determinado para evitar cualquier tipo de persecución en su contra. Es decir, salidas existen. Pero Augusto Pinochet perdió el referendo. Y aquí Maduro perdió las elecciones. Reconoció el resultado. Pinochet es un modelo de democracia. Bueno, imagínese usted lo que vamos, pero lo que quiero decir es, sí existe la posibilidad, si suene un poco disparatado, de que haya algún tipo de, no sé si compartir el poder durante un tiempo para garantizar la transición y la salida del poder. De otra forma no va a ser posible. Es decir, olvídense de que vamos a llegar en la cena, Néstor, de que mañana Nicolás Maduro va a coger 20 bolsas con lingotes de oro y se va a ir para Turquía. No, eso no va a pasar. Claro, eso Ricardo, pero es que no se han movido un centímetro desde el raponazo. La comparación con Pinochet es buena. Se va a mover. Me parece un angelito de la democracia. Es que el señor tiene el poder. Pinochet frente a Nicolás Maduro. Es que Nicolás Maduro tiene el poder, y cualquier idea puede, digamos, todas las ideas se pueden discutir, pero después del levantamiento popular. El levantamiento popular es una condición
inevitable para tumbar un dictador. Después uno puede decirle al dictador, cuando ya el levantamiento popular lo ha puesto en una situación de salida, bueno, ¿cómo negociamos? Se queda con el comandante del ejército unos meses, no le vamos a quitar lo que se robó, lo que fuera. Pero todo eso requiere una condición sin la cual no es posible conseguir el resultado, que es el levantamiento popular. 7 de la mañana, 25 minutos. Quien quiera opinar, quien quiera sumarse a este entonces debate. Se quedó Maduro. Sí, Felipe. Entonces se quedó Maduro porque el levantamiento popular va a ser un costo altísimo. La cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales C. Estamos en este momento en el canal de YouTube. Leo sus comentarios, los escucho sobre la salida a esta Venezuela cumpliendo ya 3 semanas. Y hemos dado la vuelta del ratón. Estamos en el mismo punto sobre la estática de Venezuela. Daniel. Pero Néstor, el costo para el pueblo venezolano es más alto dada la actitud que tomaron Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y López Obrador en México. Si esos 3 países hubieran jugado un papel más neutral y le hubieran exigido a Maduro no solo aceptar el resultado de las elecciones, sino de manera inequívoca detener todas las violaciones de derechos humanos, el costo para el pueblo venezolano hubiera sido mucho más bajito. Esto lo que le dio fue oxígeno a Nicolás Maduro, le dio un apoyo internacional del cual una persona que se está ahogando se pega de cualquier cosa que esté flotando. Y esa cosa que está flotando fueron el presidente Petro, el presidente Lula da Silva y el presidente López Obrador. Se pegó de eso Nicolás Maduro para decir yo sí tengo algún apoyo internacional y acá me quedo. Y ese costo para el pueblo venezolano se aumentó significativamente con eso. Y no acá nos decían al principio, hace una semana, 10 días nos decían es que hay que tener prudencia, pero es que prudencia en estos temas tan delicados no significa complacencia y apoyo al régimen, a un régimen dictatorial, y fue y lo que hay es una complacencia. El tema de complicidades. Me escribe un oyente inteligente, Ricardo, de la comparación, la figura de la cohabitación de la que habla el presidente Petro. Repito, la cohabitación es una figura de la política francesa, con la cual nosotros no estamos familiarizados. Y me dice este oyente, la cohabitación funciona en Francia porque Macron no tiene un helicoide donde quiere meter a Mélenchon. Es decir, Macron, que es de centro derecha, es del partido opuesto a Mélenchon. Y ellos cohabitan. Pero no es que se odian. Y pues no obviamente no es una cohabitación democrática plena como la de Francia, obviamente. Y aquí podemos echar todas las teorías y decir lo que creemos y lo que no creemos. Pero todas esas ideas se han probado y no han funcionado. La única que está por ver es una salida negociada del poder. ¿Por qué? Porque las elecciones anteriores, que dicen algunos que no debían haberse hecho, que la oposición no ha debido ir, la ganó y generó un hecho político que tiene tambaleando a ese gobierno. Hay que buscar en ese tambaleo alternativas. La alternativa de sacarlo a sombrerazos parece muy poco probable. Ni los Estados Unidos quieren intentarla. Entonces, cualquier salida negociada es una posible opción, hay que explorarla. Maduro no va a decir que sí fácil, y está bien que la oposición también no diga rápidamente que está dispuesta a hacer elecciones. Esto es un tira y afloje grande, que Maduro va a ver si las condiciones se le mejoran o se le desmejoran. Y hay que intentar fórmulas de estas. Bueno. Lo que creamos o no creamos sirve para nada, porque muchas teorías tampoco han funcionado en el pasado y es posible que esta tampoco funcione, pero es la única medianamente sensata en el momento. 7 de la mañana, 28 minutos. Sobre Venezuela, esta mañana, a propósito del no, le cerraron la puerta a la idea de las elecciones, de repetir las elecciones, que era la idea de Petro y de Lula da Silva. Estos son a los que escucha además Nicolás Maduro en Venezuela. 7:28 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. La propuesta de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de adelantar unas nuevas elecciones presidenciales, de repetir las elecciones en Venezuela, no cuajó.
Tanto el gobierno de Maduro como la líder de la oposición, la valiente María Corina Machado, la descartan con diferentes palabras, en diferentes tonos y por diferentes razones. En una rueda de prensa inusual desde el Palacio de Miraflores, Maduro le dice a Petro que no, que mil gracias, pero que él tampoco se mete en asuntos de Colombia, que jamás dará opiniones de qué debe hacer Colombia en temas de paz y que no quiere practicar en este tema la diplomacia del micrófono, que es una manera de decirle a Petro, no te metas en Venezuela. Y en el otro lado, escondida, María Corina Machado dice con toda la razón que la propuesta del presidente Petro significaría en la práctica desconocer las elecciones del 28 de julio pasado. La idea del presidente Petro, la verdad, es rarísima, es un frente nacional para Venezuela, alternancia en el poder, una especie de cohabitación, se la imaginará Petro, a la francesa, que es una figura que no existe ni en Colombia ni en Venezuela. El paro armado del ELN que ya deja las primeras víctimas. Son 3 mujeres, la primera una niña indígena, Isabela Piraza, de solo 16 meses, que no pudo salir de Ismina, Chocó, a recibir atención médica producto de la orden de esa guerrilla de impedir a la comunidad salir, entrar o movilizarse desde el pasado domingo en este municipio. Más tarde, otra indígena, Yelisa Zarco, que estaba embarazada y que estaba en trabajo de parto, se convertiría en la segunda víctima junto a su hija o su bebé, víctima mortal de la crueldad del ELN con la gente de uno de los municipios más pobres del país. No llegó la ambulancia por orden de no movilizarse y porque no había combustible. En el caso de la niña Isabela, dice el presidente que su muerte es el recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país y que este hecho no puede ni debe repetirse. Presidente, lo cierto es que la muerte de gente inocente hoy en el Chocó es la evidencia de que el ELN es quien manda y es quien ejerce control territorial en ese departamento. Prueba de ello es la orden que esta mañana están dando, tanto de toque de queda como también la de abrir un corredor humanitario por 5 días, desde hoy 16 de agosto hasta el 21 de agosto, para aliviar la situación de los chocoanos a los que se les agotó la comida y también los medicamentos. Esa es la idea del presidente Petro, o repetir las elecciones, o cohabitación, o un frente nacional, que es un modelo colombiano de rotación del poder. 4 años en el poder los ladrones de Maduro, 4 años en el poder los democráticos de María Corina Machado. Esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro, una propuesta que ha sorprendido, entre otras cosas, paradójica, porque el presidente Petro, que era chiquito en ese momento, militó en el M-19, que es un movimiento guerrillero, de esos que nació en Colombia en el año 70. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 32 minutos. Está claro que el Estado es el primer responsable de garantizar que cada uno de sus ciudadanos tenga condiciones dignas para vivir. Es el encargado de generar el estado de bienestar necesario para que cada ser humano que vive en su territorio pueda desarrollarse plenamente. Sabemos que el Estado colombiano tiene grandes deudas con las zonas más apartadas de nuestro país. Por ello, es de agradecer profundamente cuando alguien reconocido por algún talento o habilidad realiza acciones filantrópicas en favor de aquellos que por distintas razones viven en situaciones indignas. No es su obligación ni su responsabilidad, sino una expresión de su compromiso con la sociedad en la que han crecido y se han formado. Esto lo digo pensando en el trabajo de Shakira con su fundación Pies Descalzos en favor de la educación de los más pobres. Conozco los colegios de Barranquilla, en el barrio Nuevo Bosque, por ejemplo, que cuenta con 6.000 metros cuadrados y una gran estructura educativa para los niños y niñas de esta comunidad. También el colegio de Uribia, que se espera impacta a 1.200 niños y niñas. Pero también recuerdo a Carlos Vives, con su fundación Tras la Perla. Ese trabajo también ha sido notable. Él recientemente, ayer, inauguró en el Liceo del Norte la primera aula rosa, o Lili Aula en Santa Marta. Las Lili Aulas son espacios seguros, diseñados para prevenir maternidades y paternidades tempranas y para abrir un diálogo sobre el autoconocimiento, el placer, el amor, el respeto, la igualdad, los derechos y la vida.
Estos son ejemplos de compromiso social con las comunidades. Debemos reconocer y agradecer estos esfuerzos, saliendo de cualquier esquema de resentimiento que nos lleve a envidiar el éxito de los demás en lugar de celebrar sus acciones benéficas. Trabajar por la equidad y la justicia social es un compromiso de todos y estoy seguro que se hace con dedicación, con firmeza y con amor. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:35, momento para los deportes en Mañanas Blue. Terminaron los juegos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En Montevideo, Uruguay, el Nacional empató sin goles con el Sao Paulo de Brasil. La vuelta será en el Morumbi el próximo jueves. Flamengo de Brasil en el Maracaná venció 2-0 a Bolívar de Bolivia con goles de Luis Araujo y Leo Pereira. La vuelta será en La Paz también el otro jueves. Y en Copa Sudamericana, también en octavos de final, Boca pasó la prueba. Ganó en casa 1-0 frente a Cruzeiro con gol del uruguayo Edinson Cavani. El equipo Xeneize tendrá que revalidar el resultado el próximo jueves en Belo Horizonte. Por su parte, Atlético Paranaense de Brasil ganó en casa 2-1 frente a Belgrano de Córdoba y en duelo de paraguayos, Libertad empató 1-1 contra Sportivo Ameliano. Y hablando de paraguayos, hoy aterrizó en Asunción el nuevo entrenador de la selección guaraní. Hablamos de Gustavo Alfaro, que viene de Costa Rica. Su primer reto será la doble jornada de eliminatorias dentro de 3 semanas. Paraguay enfrentará a Brasil y Uruguay. En Europa empiezan las grandes ligas y la primera fue la española. Ayer se jugaron 2 partidos. Athletic de Bilbao empató en San Mamés su casa frente al Getafe por 1-1, mismo marcador para el Real Betis Girona, jugado en el Benito Villamarín de Sevilla. Hoy tenemos Celta frente a Alavés y Las Palmas frente al Sevilla. El Barça visita mañana al Valencia a las 2:30 hora colombiana y el Madrid juega frente al Mallorca el domingo a las 12. Y hoy empieza la Premier. Manchester United recibe al Fulham en lo que será el primer juego de la que para muchos es la mejor liga del planeta. Esta temporada contará con 6 colombianos: Luis Díaz en el Liverpool, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace, Luis Sinisterra en el Bournemouth, John Hader Durán en el Aston Villa y Gerson Mosquera en el Wolverhampton. También empieza la Liga de Francia hoy. El PSG visita a Le Havre. Y en Colombia hoy se define el campeón de la 8ª edición de la Liga Femenina Profesional. En el Campín, Santa Fe recibe al Cali. El juego de ida, recordemos, quedó 2-1 a favor de las azucareras, que buscarán su segundo título. Las leonas, las más veces campeonas, buscarán su 4ª corona. Y hablamos de tenis porque se disputa el ATP Masters 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos. Carlos Alcaraz, medallista de plata en los Juegos Olímpicos, debe terminar hoy el duelo frente al francés Gael Monfils, que gana un set a 0. Pues ayer se suspendió por lluvia en pleno tie-break del segundo parcial. Ese juego es de 16avos de final. Cuando termine inician los octavos, que tiene duelos como el de Rublev frente a Nakashima, Zverev enfrenta al español Carreño Busta, Casper Ruud, el noruego, estará jugando frente a Auger Aliassime, el canadiense. El italiano Yannick Sinner enfrenta al australiano Thompson, Shelton Amarozán, Urcas Acoboli y Tiafoe enfrenta al checo Lejeka. Y cerramos con baloncesto porque la NBA dio a conocer el calendario para la temporada 2024-25, que inicia el martes 22 de octubre con 2 partidos. El primero será de los Knicks de Nueva York, que enfrentan a los Celtics, y los Lakers de LeBron James jugarán contra los Timberwolves de Minnesota. Otro de los duelos llamativos de esa primera semana es el de los Mavericks de Dallas, el equipo de Luka Doncic, Kyrie Irving y su nueva cara, Klay Thompson, frente a los Spurs de San Antonio, donde está el novato del año, el francés Victor Wembanyama. 7:38 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
resultado del crecimiento del 2.1% en el segundo trimestre de este año, una cifra que todavía es mediocre, pero que obviamente es mejor que las anteriores y gracias principalmente al impulso de dos sectores que pusieron el 86% de todo el crecimiento entre abril y junio de este año. De un lado, la agricultura, vedette de la economía nacional, poniendo la mitad de todo el crecimiento, un punto del total del 2.1% y registrando un incremento del 10.2% frente a un año atrás, gracias al impulso del banano, plátano, flores y café. Y de otro lado, la administración pública, defensa, educación y actividades de salud humana en el sector público, que aportan el 40% del crecimiento total, contribuyendo con 0.8 puntos del 2.1% total. Y claro, en un menor porcentaje, porque su peso en la economía todavía es muy poco, las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, que crecieron al 11% en el segundo trimestre. Imagine despertarse el día de la quincena y en lugar de encontrar en su celular el mensajito de la felicidad, ese que le avisa que ya le pagaron, se encuentra con que, oh sorpresa, tiene menos plata que ayer o peor aún, su cuenta está completamente en ceros. Arrancando la mañana, el banco publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que el problema de los saldos era generalizado y a mediodía el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, se lo explicar. 7:40 minutos, mucha atención. Bancolombia está informando, esta es una muy buena noticia, que lograron la solución a sus problemas técnicos. Falta la solución ahora a los problemas económicos, los de los saldos de los bancos, para la gente a la que se le perdió la plata. Víctor. Néstor, mucha atención. Bancolombia nos está confirmando en este momento que la falla en su plataforma tecnológica ya fue solucionada. Esa falla que completó más de 24 horas y que todo su sistema opera en este momento con normalidad. También Néstor asegura que los errores en los saldos que venían presentando sus clientes, aquellos que se les desapareció la plata de un momento a otro, ya fueron corregidos y está compartiendo una carta de disculpas a todos sus clientes. Asimismo, el presidente del banco, el doctor Juan Carlos Mora, está enviando un nuevo mensaje de disculpas a esos millones de clientes que tiene el banco más grande del país. Escuchemos lo que dice el presidente de Bancolombia. Como equipo de líderes y en nombre de todos los empleados de Bancolombia, queremos ofrecer disculpas públicas desde el corazón a todas las personas y empresas que han estado afectadas por las fallas tecnológicas que hemos tenido. Sabemos que nos hemos equivocado y que la única forma de recuperar la confianza es avanzar de manera aún más decidida en la evolución de nuestros servicios. Para lograrlo, continuaremos invirtiendo todos los recursos económicos y humanos que sean necesarios, pues sabemos la responsabilidad que significa estar en cada rincón del país para los colombianos. Podemos afirmar con contundencia que en ningún momento hemos tenido una vulneración de nuestros sistemas. La información y la plata han estado y están 100% seguras. Insiste el presidente de Bancolombia que la plata ha estado y siempre estará segura dentro del banco. Néstor, nos dicen desde Bancolombia que seguro habrá alguna persona que sienta que su saldo todavía no coincide, de pronto no recuerda cuál era la plata que tenía exactamente y que lo que harán es revisar caso por caso, pero que el grupo de clientes afectados ya quedó corregido al 100%, es lo que nos confirman en este momento desde Bancolombia. Si yo entro, si mi saldo aparecía en ceros ayer, Víctor, ¿ya hoy tengo la plata? ¿Estoy recuperado? Si antier usted tenía 200.000 pesos, sí, ayer consultó su saldo, tenía 0 pesos, en este momento tiene que aparecerle otra vez la cifra de los 200.000 pesos. ¿Y la gente que intentó hacer transacciones y no pudo? Ya tiene que intentarlo nuevamente, Néstor. Y dice Bancolombia que todo el sistema está operando con normalidad. Es decir, si tiene que hacer una transferencia, en este momento es lo que nos afirma el banco, la puede hacer con plena normalidad. Sí, aquí antes de que se presentara. Me está confirmando el doctor Mora, el presidente de Bancolombia, que efectivamente lograron la solución al tema técnico. Viene ahora, en caso de que usted esté diciendo, pero bueno, se me perdieron 200.000, 300.000 pesos, lo que haya sido. El banco es una muy buena noticia
que es además lo que corresponde, va a responder de manera que no haya faltantes, arregladas unas cosas y las otras, problema técnico y problema claro, Néstor, estrictamente económico. Y a veces es muy difícil uno acordarse, o muchas personas no se acuerdan con exactitud cuánta plata era la que tenía en el saldo. Yo me acuerdo que tenía 1.000.000 de pesos, pero no sé, 1.085.375. De pronto las personas van a querer verificar esa situación, si el saldo que le está apareciendo era el correcto, el que tenía antes de que se presentara la falla. Caso por caso es lo que van a evaluar, pero ya aparece otra vez la plata de toda la gente. Pero sí tienen que mejorar las comunicaciones, efectivamente, como decía usted esta mañana. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque pues, hombre, un comunicado a la opinión pública de 8 párrafos no es exactamente lo que le llega más directamente a la gente. Tiene que ser un mensaje corto, breve, sencillo, leído con un poco más de apasionamiento, y creo que ahí les va a tocar invertir también unos recursos para que los ayuden con esa parte de comunicación. Paola, usted que está en Medellín, usted le puede dar los consejos al presidente de Bancolombia. 7:45 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Me gusta entender a los amigos como los hermanos que hemos elegido. Usted sabe que la sangre nos regala unas personas que desde siempre están con nosotros, pero somos capaces de decidir juntarnos con otros para toda la vida gracias a lo que nos une, a lo que podemos construir, a lo que sabemos hacer. Esta es Son los Blue, amigos. Más que radio. Desde esta mañana el ELN anuncia con cínica generosidad que abre un corredor humanitario para intentar darle algo de vida a esas miles de familias que se encuentran confinadas en estos 6 municipios. Ya murieron 3 personas, una es una niña, una mujer embarazada con su bebé, porque no entran combustibles, porque no entran medicinas, porque no hay condiciones de vida allí en esa zona de Chocó. La gobernadora de Chocó es Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para el equipo de trabajo, para todas las personas que esta mañana nos escuchan a través de Mañana Blue. Tengo entendido que usted va para Ismina en este momento. No, me estoy movilizando desde el Darién a través de Medellín para Quibdó y luego ahora sí para Ismina. El departamento es bastante extenso al momento de recorrerlo y administrarlo. Vale. Gobernadora, ¿qué reporte tiene usted de esa región, esa zona al sur de Quibdó, que está sitiada, en donde la gente está confinada por cuenta del paro armado del ELN? Bueno, efectivamente, desde el domingo pasado y por lo tanto durante estos 5 días se ha generado el paro armado que anunció el ELN. Las comunidades, en efecto, se confinaron por efecto de la medida. Lo que pasa con esto realmente es que les da profundo temor tomar una embarcación, salir en horario nocturno incluso. Lo que pasó, por ejemplo, a nivel de atención médica requería, por ejemplo, un tema de urgencia a altas horas de la noche que ninguna persona se hubiera atrevido a hacer por cuenta de la amenaza y el constreñimiento que hay sobre la movilidad de las personas en el río San Juan. Y esta es una crisis humanitaria que se ha extendido no durante el anuncio del ELN, no durante esta semana, sino que ya tiene por lo menos 2 años de gravísimos, digamos, indicadores que han sido lo suficientemente ilustrados por la cooperación, por los observadores, por las mismas comunidades que son los consejos comunitarios y las organizaciones de base que han estado permanentemente insistiendo en la crisis que está allí, permanentemente insistiendo en el problema que significa para ellos la amenaza a sus derechos humanos, que haya una confrontación abierta entre el ELN y el Clan del Golfo. Y que a partir de esta situación pues generó que durante toda esta semana no existiera movilidad alguna. Eso significa que bajaron alimentos, que no hubo transporte de pasajeros, que no hubo abastecimiento, que no hubo medicinas. Hay un modelo que es un modelo de atención de equipos básicos en salud, pero adicionalmente, digamos, en el sistema colombiano uno se tiene que movilizar si tiene una complejidad, buscando un siguiente nivel de atención. Estas son familias rurales y no la van a conseguir ni siquiera en Ismina, donde simplemente hay un primer nivel de atención. Aun cuando no hay una restricción entre Quibdó e Ismina, quiero decir a nivel terrestre, que sería poder hacer el traslado entre el primer y segundo nivel de complejidad. Lo cierto es que pasan muchos días entre las remisiones
en los que se accede al primer nivel, luego se remite al segundo nivel y eso deteriora la capacidad que tienen las personas de sobrevivir. En ese sentido, durante estos días ciertamente no hubo transporte escolar, no hubo actividades educativas, no hubo transporte comercial ni abastecimiento de combustible y alimentos, y realmente se recrudeció bastante porque en el momento en que se presentaron las emergencias, pues la respuesta a esas emergencias infortunadamente se tuvo que atener a las condiciones del río, y las condiciones del río pues no permitieron la salvaguarda de por ejemplo, la vida de la niña de 1 año. Gobernadora, ya le voy a preguntar sobre esas tragedias, la muerte de esos bebés, la señora que estaba embarazada teniendo a su hijo, pero quisiera antes entender si esta mañana el ELN está cumpliendo con el anuncio del corredor humanitario en esa zona de esos 6 municipios. Usted tiene lo que pasa es que infortunadamente hay confusión, porque el planteamiento que se da es la idea de un corredor humanitario. Entonces, a la hora del té, las comunidades no saben si es que hay 5 días para que se reanude con normalidad la situación, si es que por el río San Juan solamente pueden bajar y subir personas debidamente identificadas con el estandarte de las organizaciones internacionales y humanitarias, si es que solamente es un tema de abastecimiento. Nosotros nos hemos preparado para garantizar un esquema que nos permita llevar la ayuda humanitaria de emergencia para las familias que están confinadas en los municipios referidos, en los municipios al menos que dependen de su abastecimiento exclusivamente del río San Juan, o los corregimientos de los municipios que tienen cabeceras terrestres, pero que el acceso a sus comunidades es necesariamente a través del río San Juan. Y esa preparación mediante puesto de mando unificado, pues la estamos haciendo para desplegarla justamente durante estos días. Pero lo grave es que hoy las comunidades no saben si solamente se puede transitar en el escenario humanitario o si ellos tienen como una especie de margen de maniobra para poder generar acciones. Por ejemplo, este fin de semana son las pruebas ICFES, pruebas Saber 11, que los niños, aun cuando no es en todas las sedes educativas, hay una especie de agrupación de los estudiantes de 11 en unas específicas para poder presentar las pruebas. Pues, no sabemos si, por ejemplo, ese tipo de movilizaciones se pueden hacer con normalidad. Y es lo que estamos tratando también de establecer en el marco de la emergencia educativa, en donde no podemos exponer a los niños, y hemos solicitado ya al Ministerio de Educación que nos permita un plazo ampliado para saber que exactamente el día en que se movilizan los niños no están en ningún riesgo. Claro, por la ¿no? situación. Entonces hemos tenido que... por la situación extraordinaria que hay allí en el Chocó. Gobernadora, pero déjeme preguntarle por la gente. ¿Cuántas personas están hoy presas, confinadas en sus casas, producto de este paro armado indefinido del ELN? El cálculo que yo hice es un cálculo que está alrededor de las 50.000 personas. Lo logramos acotar mediante las verificaciones a 3.000 familias, específicamente en las zonas rurales de estos municipios. Cuando las personas dicen, ¿usted dónde saca ese número? Pero es que ese número es muy sencillo de hacer. El ELN está generando un anuncio directo sobre los municipios de Novita, Sipí prácticamente completo, Medio San Juan, todos los corregimientos rurales que están sobre el río San Juan del municipio del Litoral están afectados, así la cabecera y la zona de costa salga hacia Buenaventura por el mar. Todos los municipios, los corregimientos rurales del municipio de Río, que nadie lo ve sobre el río San Juan, pero que tiene una incidencia directa del ELN. La zona alta del municipio de Estado tiene una incidencia del ELN. Novita y San José del Palmar, que no están sobre el río puntualmente, que están prácticamente en montaña, tienen una incidencia directa del ELN. Entonces, toda la zona en la que ellos disponen que no debe haber movilidad está afectada hoy por el paro armado, y la comunidad está con la zozobra, con el miedo de que si se presentan los combates efectivamente, de que si se presenta el minado efectivamente, porque hoy el territorio está minado, y eso es lesa humanidad, eso hay que decirlo, el territorio está minado, la gente tiene temor de ir al Pancoger, pues termina afectando en general toda la vida, digamos, ordinaria, prácticamente toda una subregión de un departamento como el departamento del Chocó. Entonces, el cálculo es ese, lo hemos logrado acotar a las 3.000 familias y hemos logrado también acotar los servicios más básicos como salud y educación que están directamente afectados. Gobernadora, sorprende el atronador silencio del gobierno nacional frente a lo que está pasando en su departamento con el paro armado del ELN. Lo digo porque, a diferencia de otros casos y solamente a excepción del canciller que puso un mensaje en redes sociales y tal vez
el presidente y la directora del DAPRE, que se conmovieron como todos con la muerte de la niña indígena, no se ha dicho nada por parte del Ministerio de Defensa sobre lo que está pasando en el territorio. Hoy, ¿cuál es la participación del gobierno nacional para atender la crisis? A mí me corresponde necesariamente apelar al gobierno nacional en el escenario de que concertadamente hagamos equipo para lograr superar esta situación, porque esta situación está por encima de la capacidad de cualquier alcalde. O sea, literalmente los alcaldes del territorio están agotados. Y sobre todo usted piensa en el de Cipí, que no ha tenido un solo día, desde que es alcalde, sin alguna crisis humanitaria asociada, a tener que sacar gente de su territorio porque acaba de perder una pierna en una mina y tratando de salvar su vida, a tener familias desplazadas dentro del mismo territorio y en la zona adyacente, en tener desplazamientos y confinamientos permanentes durante todo el tiempo. Es que no es solamente cuando los reflectores y las cámaras están mirando hacia el departamento del Chocó, porque hay un anuncio de paro armado. Esta es la situación que vive la cuenca media del río San Juan casi que de manera permanente. El año pasado hubo 8 paros armados anunciados por el ELN e impetrados por el ELN, y este año llevamos como 2 y medio. Pero entonces, si le entiendo bien, hoy usted no tiene una interlocución, o por lo menos no tiene una respuesta de ayuda del gobierno. Sí que la tengo ayer, pero la he propuesto. Desde ayer, cuando nosotros hicimos el comité de prevención y determinamos el nivel que tenemos, porque la ley dice que hay que determinar cuál es la afectación, yo hice una solicitud de que se integrara el gobierno nacional al PMU, o que hiciéramos un comité territorial ampliado del subcomité de protección y prevención y garantías de no repetición, porque nosotros no podemos solos con esto. Los alcaldes no pueden y yo ciertamente no puedo, porque esto es solamente una parte de las emergencias que me toca tramitar de manera traslapada. O sea, al mismo tiempo es emergencia humanitaria de esta región con la emergencia por ola invernal de otras 2 regiones. Es al mismo tiempo todo. Y ha sido al mismo tiempo durante estos 8 meses. Entonces yo he convocado, lo hice a través de mis redes, lo hice formalmente a través de convocatoria directa firmada por mí, para que nosotros tengamos un comité ampliado. ¿Qué significa ampliado en este caso? Que la ley dice que la responsabilidad inicial es del territorio, pero que cuando el territorio realmente no puede, debe apelar a que se unan los esfuerzos con el gobierno nacional, y más cuando hay unidades específicas dedicadas a atender las emergencias desde el sistema nacional, como por ejemplo pasa con la unidad de gestión del riesgo, con la unidad nacional para las víctimas, como por ejemplo pasa con el ICBF de los niños, como por ejemplo pasa con el mismo Ministerio de Salud y Ministerio de Educación cuando hay una situación de emergencia, como por ejemplo pasa con el Ministerio de Defensa, porque hay hoy un obstáculo en el río San Juan, que lo hemos dicho por lo menos en 3 consejos de seguridad. Hay un obstáculo, hay un tubo, aparentemente, digo aparentemente porque a pesar de que sí es un acueducto, ahí me parece que es más bien una excusa para que no pueda haber patrullaje en el río San Juan que le conviene a los armados, y que lo hemos dicho por lo menos 3 veces para que los ingenieros militares pudieran generar una acción en torno a no afectar el acueducto de la comunidad, porque no se puede, pero sí modificarlo, ampliarlo, levantarlo, lo que sea, porque es que esa no puede ser la excusa para que no haya patrullaje de embarcaciones artilladas de la Armada por el río San Juan. Y literalmente de la mitad para arriba y de la mitad para abajo la posibilidad de generar operaciones. Yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, ahora mismo en embarcaciones que puedan estar en la cuenca alta, pero embarcaciones que no tienen la capacidad, en todo caso, de asumir un combate si se tiene que hacer. Sí. Y para efectos de todo lo que tiene que ver con la atención directa a las organizaciones y a las comunidades, también Ministerio del Interior, también en este caso Cancillería nos ha apoyado con la extensión a cooperación por todos los cooperantes humanitarios que existen en el departamento. Sí, gobernador, es que es demasiado y obviamente ustedes no pueden solos. Y le quiero preguntar al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez, a cargo también del Ministerio de la Igualdad y de velar por las minorías como los afrocolombianos que hoy sufren por este paro armado en el Chocó, ¿se comunicó ayer con usted? No me he comunicado con la vicepresidenta. Tuve esta mañana comunicación con el viceministro de la Igualdad, de este ministerio en particular, y he logrado ir teniendo comunicación, digamos, operativa con diferentes áreas, y lo que yo he propuesto es que articulemos el puesto de mando unificado, que hagamos el comité de manera ampliada, que identifiquemos cuáles son las tareas que de cada una de las dependencias se pueden hacer y atendamos. Mira, aquí lo importante es la gente. Aquí lo importante es que a la gente no la podemos dejar sola. Entonces, yo estoy planteando un esquema de trabajo en el que quien pueda asumir una parte de su
misionalidad funcional para que nosotros logremos organizarnos en esta gabela de 5 días en torno a la atención y efectivamente la atención humanitaria llegue. Pero una vez nosotros logremos lo más urgente en el corto plazo, que es definir cómo vamos a generar la atención, inmediatamente tenemos que pasar al siguiente tema urgente. Y el siguiente tema urgente es ver cómo desde la mesa de negociación que se está surtiendo con el ELN en este momento, con el gobierno nacional, se puede determinar que que se levante oficialmente el paro, porque no se ha levantado. Eso hay que decirlo. Hoy no tenemos un levantamiento del paro, hoy lo que tenemos es una ventana o corredor humanitario definido directamente también por el Frente de Guerra Occidental. Y lo segundo es qué va a pasar después de estos 5 días. La gente tiene que volver al hecho de que perdamos vidas o al hecho de que se pierda la capacidad educativa de todo el territorio. Y yo no voy a esconder una cosa y lo voy a decir aquí. A ver. Obviamente la niña que murió de 1 año no murió, no se enfermó antes de ayer. Se trata de una situación que vive la mayoría de nuestras comunidades indígenas por acceso a agua potable y por exposición a enfermedades como enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, que hoy tienen el departamento del Chocó con el primer indicador de muerte de niños por debajo de los 5 años. Es decir, esta vez se enteró el mundo, esta vez se enteró el país. Pero nosotros tenemos más de 100 niños en los que va del año, 170 niños aproximadamente, muertos por enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición. Somos el primer indicador del país en muerte de niños por debajo de 5 años, y eso es gravísimo. Y eso en cualquier otro territorio sería un escándalo. Pero esos indicadores son los indicadores del departamento del Chocó, y lo que no pudimos fue llevar al hospital por el paro armado la noche anterior. Pero no quiere decir que la niña se enfermó o que las condiciones de vida de la niña comenzaron antes de ayer. Y lo otro es que también somos el primer indicador nacional en mortalidad materna, es decir, tenemos el mayor número de mujeres que una vez dan a luz se mueren o se enferman por causa de la maternidad y la gestación, que no es una enfermedad, es una condición ordinaria de la reproducción humana. Entonces, esos 2 indicadores tan graves que tiene el departamento del Chocó no comenzaron ayer, no comenzaron antes de ayer y no comenzaron hace 8 meses. Son el indicador que del sistema de salud debería estar atendiendo de manera más directa,